Cuando nosotros llegábamos a los parques de las ciudades, entonces en muchas ocasiones nos llevaban a los albergues, que ya eran albergues autorizados por el gobierno de México, pero en la mayoría de ocasiones nos llevaban a los parques de las ciudades. Entonces allí muchos padres que llevaban niños pequeños de 1 a 9 años, muchos de ellos niñas o niños de 4 a 5 años fueron desaparecidos del parque de donde estaban durmiendo junto de sus padres. Escuchaba que decían que se le habían desaparecido los niños o un niño, pero cuando llegamos ahí a Guadalajara, en el parque, muchos de ellos durante la noche, 9, 11 de la noche, porque es el momento en el cual muchos están durmiendo por el cansancio que durante el trayecto del día. Entonces muchos de los niños fueron levantados por personas que se dedican prácticamente al tráfico de niños en determinadas ciudades. Lo que hacía era entrar a los parques, unirse a la gente como que eran parte de la caravana, y al momento de que todos estaban durmiendo aprovechaban para levantar a los niños. Solo los levantaban, les cubrían la boca con la mano y los niños no gritaban. Pero a veces se daba la ocasión de que personas que iban en la caravana se daban cuenta que estaban sacando a los niños y empezaban a alarmar a la gente, a gritar que se estaban llevando un niño. Lo que hacían los hombres, levantarse, seguir a la persona, quitarle los niños y golpearlos. Dejaban bien golpeados y los entregaban a la policía. Eso fue cuando las personas de la caravana se daban cuenta, y en algunas ocasiones nadie de la caravana se daba cuenta en el momento que un niño iba sacado, lo habían levantado del lado de sus padres, porque por el cansancio que ellos sentían y estaban totalmente dormidos. Solamente los niños, algunos de ellos fueron salvados porque miembros de la caravana los lograban detectar en el momento. Porque yo dormí también cerca de unos niños que fueron levantados, pero en el momento personas que dormían a la par de mí vieron que en el momento que habían levantado al niño y lo habían sacado ya a la calle, se dieron cuenta y gritaron, y todavía esos niños fueron salvados porque los hombres que se encontraban cercanos donde dormían los niños fueron a quitárselo de las manos de las personas que lo llevaban, que entraban por 3 personas y a veces entraban por 2, porque a veces uno entre los dos lo levantaban y la tercera persona lo que hacía era taparle la boca nada más para que no gritara. Viendo la situación de que cómo se estaba viviendo, muchas madres de familia como padres de familia se ponían a llorar. Ellos decían que por favor las autoridades de México que colaboraran en darles protección a toda la caravana, porque principalmente lo que más había que prestarle atención era a los niños y a las niñas. Por más que la policía protegía, era cuando más las personas se unían a la caravana, porque dentro de la caravana iban muchos mexicanos y ellos, yo tuve la oportunidad de conversar con 3 mexicanos que iban en la caravana. Ellos me decían que se unieron ahí en Oaxaca. Entonces ellos me decían que Oaxaca era uno de los pueblos el cual eran discriminados por las personas de la capital de México. O sea, se sentían como superior a los de Oaxaca, decían, y que por eso ellos se habían unido a la caravana con la intención de querer cruzar la frontera de Estados Unidos. Entonces allí iban mujeres de México y muchos hombres de México que iban por la misma causa, pero muchos no se unían por la misma causa con la intención de querer llegar a Estados Unidos, sino que se unían para ir desintegrando la caravana, porque a ellos no les importaba que la caravana seguía unida, porque entre más desorden o más daño le hacían a los miembros de la caravana, poco a poco la gente se iba a ir decepcionando y se iban a ir desintegrando. Mucha gente se entregó a los de inmigración, pero aún entregándose voluntariamente no eran deportados en el momento, y los
detenían siempre por 22 días, por un mes. Los que intentaban cruzar la frontera y los detenían en el otro lado de Estados Unidos, los devolvían para México, los traían, los llevaban al centro de detención y a ellos les ponían un castigo de 3 meses. Muchos se decepcionaban al haberse entregado porque querían pasar esta Navidad con la familia. Dentro del centro de detención se ponían a llorar. Por ejemplo, iban 5 primos, digamos, o una familia de 5, porque como allí los van sacando así en orden alfabético, a veces sacaban 40 por día y muchos de ellos, de los 5 a veces, no alcanzaban incluir los 5, sino que solo incluían 1 o incluían 2 y quedaban 3. A veces alcanzaban 4 en el listado y quedaba 1. Y ellos se ponían a llorar junto bien salido y iban a venir uno por uno. La gente que se entregó voluntariamente se entregó porque los de migración lo primero que le decían a la gente lo iban a tener en Honduras dentro de 2 días y medio. Entonces decían a las personas, si es así, anóteme. Ellos les causaba gran alegría cuando la gente les decía anótese, porque supuestamente detrás de todo ese trabajo iba dinero por medio. Mucha gente, supuestamente por cada persona entregada eran $1000 por cada gente entregada, y en la caravana más o menos supuestamente se estimaban de una cantidad de 8000 personas. En el centro de detención a uno les dan kit de limpieza, un cepillo, pasta de dientes, un jabón, lo que integran como pandillas y todas esas cosas. Lo que hacía era quebrar el cepillo, le sacaban punta en el piso, en el cemento. Lo trataban de hacer la punta lo más delgado posible, porque eso lo ocupaban ellos para intimidar a las personas. Cuando hay personas que por primera vez están siendo detenidos, las personas se sienten bien nerviosas, armaban con el que le veían confianza, se unían en grupos de 5 y se ubicaban así a las orillas de las paredes. Habían personas que tenían tatuajes y contaban ellos que un mes de detención o 3 meses de detención no era nada, porque ellos habían estado hasta 10 años en prisiones. Cuando las personas, entre más tímidos lo miraban, iban a levantar y le daban un golpe. Y si las personas se oponían, sacaban aquellos cosas de cepillo que les sacaban punta, les decían que en ese momento los iban a matar. Muchas personas se ponían a pensar de que fueron engañados por los de inmigración, porque les decían que no iban a estar mucho tiempo detenidos y que a los 2 días iban a estar en Honduras. Mucha gente se entregó porque eso es lo primero que les dijeron cuando llegaron al centro de detención. El director de cada centro le decía que aproximadamente lo mínimo que tenía que estar una persona allí eran 22 días y que la persona que se oponía a obedecer ese tiempo de estancia allí en ese lugar le caía un castigo de 3 meses, y si se hacía desorden en tratar de hacerle daño a las instalaciones, iba a ser detenido y iba a ser trasladado a otro lugar de máxima seguridad, y iba a estar con personas que de verdad eran peligrosas. A veces el desayuno, que nosotros le llamamos desayuno a las 7 a 8 de la mañana, allá se lo están dando a las 12. Se hacían colas que uno lo empezaba a hacer fila a las 11 y le iba tocando, se lo daban a la 1 de la tarde. Eso era supuestamente el desayuno. El almuerzo se lo estaban dando a las 5, se hacía la fila, le estaban dando hasta las 7 de la noche, y la cena se lo daba, la fila se empezaba a las 9 de la noche y le estaba tocando a las 11, casi 12 de la noche. Todos los días, mucha gente antes de las 12 del mediodía que tenía que desayunar, mucha gente se desmayaba en la fila, se desmayaba. Cuando los guardias de seguridad decían fila, se armaban en segundo las grandes colas. Muchos se peleaban por el puesto. La gente que pertenecía a las bandas llegaba al que veía más humilde, lo apartaban y se colocaban ellos. Y mucha gente se desesperaba
y empezaba a pelear hasta en el comedor, también peleándose el puesto, peleando el puesto. A veces llevaba a golpe hasta la persona que no tenía nada que ver. Por ejemplo a mí me dieron un golpe por estar cercano a dos personas que se pelearon. Nosotros nos habían contado que era un poco complicado eso de viajar en caravana o de que querés intentar ir solo, pero a veces uno no cree, porque a veces uno se mete a la idea de que no cree hasta no ver o hasta no experimentar. A nosotros nos detuvieron por 10 días. Yo no me iba a venir junto con mi hermano porque mi hermano firmó más primero la salida que yo. Supuestamente yo estaba entre los últimos del grupo de personas que ingresaron en ese día, que fuimos como 80 o 90 personas que ingresaron en ese día en el centro de detención. Había que firmar, poner las 10 huellas. Mi hermano firmó un día y puso las huellas como 4 días más. Mi nombre nunca aparecía, entonces le dije a mi hermano que si él aparecía primero, que por favor hablara por mí. Cuando nos íbamos, supuestamente a él le iban a dar la salida, los llamaron como un grupo de 20 en 20. Apareció él, pero no aparecía yo. El siguiente día salía él, pero ya cuando amaneció, la salida lo habían cancelado, iban a salir los buses hasta el siguiente día. Entonces en el siguiente día, en el listado para salir, aparecía yo y mi hermano no aparecía. Yo me admiré en el sentido de que no había firmado y tampoco había huellado. Entonces estaba dentro del bus y salió el director mencionando mi nombre, que saliera porque yo no había firmado, y yo creí que me iban a devolver al centro de detención, pero gracias a Dios me llevaron a firmar y a huellar de una sola vez en ese momento para poder venirme de la Ciudad de México a Tapachula. Viajamos 20 horas, daban un banano nada más y un bote con agua pequeño. Nunca salía, no sale del bus uno. Por ejemplo, cuando nos venimos de Tijuana a la capital de México, fueron 49 horas en bus sin salir de allí. Nos sentíamos sofocados, en el cual hubiésemos deseado salir aunque sea unos 5 minutos fuera del bus, pero las autoridades no nos dejaban salir, pues como no nos daban comida, querían salir a comprar y ni aún así, ni aún con dinero propio no dejaban salir a comprar. Fue bien complicado porque muchísimas personas diciendo que venían con dolor de cabeza, que venían con gripe y tos. Veníamos sin dormir durante las noches. Estuvimos en Tijuana. Se llegó el punto en el cual quitándose las cosas entre ellos mismos, porque la verdad yo nunca lo hice, pero sí me quitaron lo poco de vestuario que yo tenía. Ni un par de zapatos, que lo único que tenía. Los lavé y los quise poner a secar. Por irme a sentar un poco lejos, descuidé los zapatos, ya cuando llego no están. A mi hermano le quitaron una mochila con una camisa y allí tenía la tarjeta de identidad, hasta eso se llevaron. Le llevaron las pastas de dientes, cepillo. Ellos lo que buscaban en la mochila era algo de comer y algo para vestirse nada más. Son cosas que a veces uno no se los espera. Los baños estaban en pésimas condiciones porque mucha gente se enfermaba del estómago. Cuando uno tenía dolor de cabeza o algo, no había medicina, porque lo poco que llevaban los médicos y todo eso se agotaba en menos de 3 horas. No existía medicamento. Muchos niños tuvieron que ir a dar al hospital. Muchos no soportaron el tipo de ambiente que se manejaba. Mucha gente lloraba de decepción, que quería venirse pero que no tenía cómo hacerlo. Bueno, uno no desea que otra persona viva la misma situación que uno vivió.